No cierres este video, porque si hoy estás insistiendo en una puerta que Dios sigue manteniendo cerrada, lo que estás a punto de escuchar puede evitar uno de los errores más grandes de tu vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay algo que has estado pidiéndole a Dios una y otra vez? Tal vez una relación que terminó, un trabajo que no llega, una oportunidad que parecía perfecta, una respuesta que llevas meses esperando. Has orado, has llorado, has insistido, y mientras más insistes, más silencio encuentras. Entonces comienzas a preguntarte, ¿por qué Dios no responde? Si esa pregunta ha estado dando vueltas en tu corazón, quédate conmigo hasta el final, porque antes de terminar este mensaje descubrirás que algunas de las mayores bendiciones de Dios comenzaron con una puerta completamente cerrada, y entenderás por qué muchas veces aquello que hoy te causa tristeza puede ser exactamente lo que mañana agradecerás con todo tu corazón. Hay una frase que casi nadie quiere escuchar cuando está sufriendo. No todo lo que deseas es bueno para ti. Es difícil aceptarlo, porque nosotros vemos el presente, pero Dios contempla toda la historia. Nosotros vemos una oportunidad, Él ve las consecuencias. Nosotros vemos una puerta cerrada, Él ve el peligro que hay detrás de esa puerta. Piensa por un momento en un niño que intenta tocar el fuego. El niño llora cuando su padre lo detiene. Cree que le están quitando algo bueno. No entiende que esa mano que lo detiene no nace del rechazo, sino del amor. El padre no está castigándolo, está protegiéndolo. Así actúa Dios muchas veces. Hay puertas que no se abren porque detrás de ellas hay dolor que todavía no puedes ver. Hay personas que desaparecen de tu vida porque Dios conoce el daño que iban a causarte. Hay planes que fracasan porque Él está evitando un sufrimiento mayor. Y aunque hoy no lo entiendas, llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás: gracias, Señor, por no concederme aquello que tanto insistía en recibir. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte conocerás la historia de un hombre que creyó que Dios le había cerrado todas las puertas, sin imaginar que el cielo estaba preparando una mucho más grande. Esa historia puede cambiar para siempre la manera en la que enfrentas tus propias pérdidas. Ahora quiero contarte una historia que demuestra que una puerta cerrada nunca significa que Dios haya dejado de trabajar. Es la historia de José. Seguramente la has escuchado antes, pero hoy quiero que la veas desde una perspectiva diferente. José recibió un sueño directamente de Dios. Era una promesa extraordinaria. Todo parecía indicar que su futuro estaría lleno de bendiciones. Sin embargo, poco después ocurrió exactamente lo contrario. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Fue arrancado de su hogar, separado de su padre y llevado a una tierra desconocida. Más adelante fue acusado injustamente y terminó en una prisión por un delito que jamás cometió. Si alguien hubiera observado su vida en ese momento, habría pensado que Dios había cerrado todas las puertas. Pero mientras José veía una cárcel, Dios veía un palacio. Mientras él pensaba que todo estaba perdido, el cielo seguía acomodando cada detalle de un plan perfecto. Lo que parecía una cadena de desgracias era, en realidad, el camino que lo llevaría exactamente al lugar donde debía estar. Si José nunca hubiera sido vendido por sus hermanos, jamás habría llegado a Egipto. Si nunca hubiera llegado a Egipto, jamás habría conocido a las personas que Dios usaría para cambiar su destino. Y si nunca hubiera pasado por la prisión, jamás habría sido llamado para interpretar el sueño del faraón. ¿Te das cuenta? Las puertas que parecían destruir su vida eran las mismas que estaban construyendo su propósito. Quizá hoy tú también estás viviendo una parte de tu historia que no entiendes. Tal vez una relación terminó cuando tú querías que continuara. Tal vez perdiste un empleo que creías indispensable. Tal vez un proyecto en el que pusiste toda tu ilusión no salió como esperabas. Y aunque ahora solo ves dolor, quiero decirte algo con toda sinceridad. No juzgues el plan de Dios por el capítulo que estás viviendo, porque Dios nunca escribe finales en medio de un proceso. Él siempre está viendo mucho más lejos de lo que nosotros alcanzamos a imaginar. Lo que hoy interpretas como una derrota puede ser la preparación de la oportunidad más grande de tu vida. Así que no insistas en abrir una puerta que Dios decidió cerrar.
Confía en que Él ya está preparando otra mucho mejor, una que no solo traerá bendición para ti, sino que también te convertirá en una bendición para otras personas. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás por qué muchas personas pierden las mejores oportunidades de Dios por aferrarse a aquello que Él ya les pidió dejar atrás. Hay una decisión que puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. No es una decisión que tome Dios, es una decisión que tomas tú. Se llama soltar, Bert. Y aunque parezca sencillo, pocas personas logran hacerlo. Nos aferramos a relaciones que terminaron hace mucho tiempo. Insistimos en oportunidades que ya se fueron. Seguimos golpeando puertas que Dios dejó completamente cerradas. ¿Sabes por qué? Porque confundimos el apego con la fe. Pensamos que seguir insistiendo demuestra confianza, cuando muchas veces lo único que demuestra es que todavía no aceptamos la voluntad de Dios. Quiero que pienses en Abraham. Hubo un momento en el que Dios le pidió algo que parecía imposible: entregar a su propio hijo, el mismo hijo que había esperado durante tantos años. Humanamente no tenía sentido. Abraham podía haberse aferrado a aquello que más amaba, podía haber discutido, cuestionado o negarse, pero decidió confiar. Dio un paso de obediencia, aún sin entender el propósito. Y fue precisamente en ese instante cuando Dios mostró que nunca quiso quitarle la promesa. Quería fortalecer su fe. La obediencia abrió la puerta al milagro. Quizá Dios no te está pidiendo que entregues algo como Abraham, pero sí puede estar pidiéndote que sueltes aquello que ya no forma parte de su plan para tu vida. Puede ser una relación que solo te llena de tristeza, un trabajo donde perdiste la paz, un sueño que dejó de acercarte a Él, o incluso una culpa del pasado que llevas cargando desde hace años. Escucha esto con atención. Mientras tus manos permanezcan aferradas a lo que Dios quiere quitar, no podrán recibir lo que Él quiere darte. A veces creemos que estamos esperando una bendición, cuando en realidad la bendición lleva tiempo esperando a que decidamos soltar aquello que nos impide avanzar. No tengas miedo de dejar ir lo que Dios está retirando de tu camino. Él jamás quita algo bueno para dejarte con las manos vacías. Siempre prepara algo mejor, aunque hoy todavía no puedas verlo. La fe verdadera no consiste en obligar a Dios a abrir una puerta. La fe verdadera consiste en confiar en que, si Él la cerró, tenía una razón llena de amor. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás por qué algunas de las mayores decepciones de tu vida podrían convertirse en las mayores muestras del cuidado de Dios, y cómo reconocer que Él ya está guiando tus pasos, incluso cuando el camino parece completamente incierto. Hay algo que casi nadie entiende hasta que pasan los años. Las mayores decepciones de nuestra vida muchas veces fueron las mayores muestras del amor de Dios. El problema es que solo comprendemos esa verdad cuando miramos hacia atrás. Mientras estamos viviendo el dolor, creemos que Dios nos está quitando algo bueno. Pero cuando el tiempo pasa, descubrimos que en realidad nos estaba librando de un sufrimiento mucho mayor. Piensa por un momento en el pueblo de Israel. Después de salir de Egipto, el camino más corto hacia la tierra prometida era uno. Sin embargo, Dios decidió llevarlos por otro mucho más largo. Humanamente parecía ilógico. Seguramente muchos pensaron que Dios se había equivocado. Quizá algunos se preguntaron por qué estaban dando tantas vueltas si existía un camino más rápido. Pero la Biblia revela la verdadera razón. Dios sabía que, si enfrentaban ciertas batallas demasiado pronto, perderían el ánimo y regresarían a Egipto. No era un retraso, era protección. ¿Cuántas veces has pensado que Dios tarda demasiado? ¿Cuántas veces has sentido que otras personas avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar? Es natural sentir esa frustración. Pero quiero que escuches esto con todo tu corazón. Dios no está comparando tu historia con la de nadie, mas Él está escribiendo una historia única para ti. Y precisamente porque conoce tu futuro, sabe cuál es el camino que fortalecerá tu fe y protegerá tu corazón. Tal vez hoy estás molesto porque una puerta se cerró. Quizá todavía no entiendes por qué esa oportunidad desapareció, por qué esa relación terminó, o por qué ese proyecto nunca se hizo realidad. Pero imagina por un momento que Dios pudiera mostrarte todo lo que habría ocurrido si esa puerta se hubiera abierto. Estoy seguro de que caerías de rodillas para darle gracias por haber dicho que no.
Por eso deja de pensar que cada puerta cerrada es una derrota. Algunas puertas se cierran porque detrás de ellas hay dolor. Otras porque todavía no ha llegado el momento correcto. Y muchas más porque Dios ya preparó un camino infinitamente mejor del que tú habías imaginado. No confundas un todavía no con un nunca. Dios sigue guiando tus pasos, incluso cuando no entiendes el rumbo. Y mientras tú intentas abrir una puerta, Él puede estar construyendo una completamente nueva. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás cuál es el mayor error que cometemos cuando Dios dice no, y cómo evitar que la desesperación nos haga perder la bendición que Él ya tiene preparada para nuestra vida. Existe un error que muchas personas cometen cuando Dios responde con un no. No es dejar de orar, no es perder la fe de un día para otro. El verdadero error es comenzar a luchar contra la voluntad de Dios. Insisten en abrir una puerta que Él ya cerró. Buscan recuperar a una persona que Él ya alejó. Intentan regresar a un lugar del que Dios ya los sacó. Y sin darse cuenta, terminan agotados, frustrados y preguntándose por qué nada funciona. Lo que no comprenden es que la paz nunca se encuentra peleando contra el plan de Dios. La paz comienza cuando decidimos confiar en Él, incluso cuando no entendemos sus caminos. Piensa en Jonás. Dios le dio una dirección muy clara, pero él decidió ir exactamente hacia el lado contrario. Creía que su propio camino era mejor. Pensó que podía escapar del propósito de Dios. Sin embargo, mientras más se alejaba, más difíciles se volvían las circunstancias. La tormenta no apareció porque Dios quisiera destruirlo. Apareció porque Dios quería traerlo de regreso al camino correcto. Incluso aquel gran pez que parecía un castigo terminó siendo un instrumento de salvación. Dios no lo estaba rechazando, lo estaba rescatando. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Cuando una puerta se cierra, insistimos. Cuando una respuesta tarda, nos desesperamos. Cuando un plan fracasa, intentamos reconstruirlo con nuestras propias fuerzas. Pero Dios, con amor, sigue diciendo: confía en mí. Yo puedo ver lo que tú todavía no ves. Hay una verdad que quiero que guardes para siempre en tu corazón. La voluntad de Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Si Él cerró una puerta, también abrirá otra. Si permitió que algo terminara, también preparará un nuevo comienzo. Él jamás deja un vacío sin propósito. Cada pérdida que permite tiene una razón, aunque hoy todavía no la comprendas. Por eso deja de luchar contra aquello que Dios ya decidió mover de tu camino. No gastes tus fuerzas intentando recuperar lo que Él ya soltó. Usa esa energía para acercarte más a Él. Porque mientras tú oras, Dios sigue preparando un futuro que hoy supera todo lo que puedes imaginar. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás cómo reconocer cuando una puerta cerrada es realmente una respuesta de Dios. Y por qué aceptar esa respuesta puede convertirse en el inicio de la etapa más bendecida de toda tu vida. Y ahora llegamos a una de las preguntas más importantes de todo este mensaje. ¿Cómo saber si una puerta cerrada es realmente una respuesta de Dios? Porque no todas las dificultades significan que debas detenerte, pero tampoco todas las oportunidades vienen de Dios. Por eso, necesitamos aprender a reconocer cuándo Él nos está guiando y cuándo simplemente estamos insistiendo en algo que nunca formó parte de su propósito. La primera señal es que la paz desaparece cuando decides caminar por tu propia voluntad. Tal vez todo parece perfecto por fuera, pero dentro de ti hay una inquietud constante. No importa cuánto intentes convencerte de que ese camino es el correcto, tu corazón no encuentra descanso. Dios muchas veces habla precisamente a través de esa paz que permanece o de esa paz que desaparece. La segunda señal es que comienzas a depender más de tus fuerzas que de la dirección de Dios. Dejas de preguntarle qué quiere para tu vida y empiezas a preguntarte únicamente cómo conseguir lo que tú deseas. Sin darte cuenta, tus planes ocupan el lugar que debía ocupar la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, el cansancio aparece, porque ninguna persona fue creada para cargar sola con el peso de controlar su propio destino. Piensa en David. Antes de convertirse en rey, tuvo muchas oportunidades para tomar el poder por su cuenta.
Incluso llegó el momento en que pudo acabar con la vida del rey Saúl y quedarse con el trono. Humanamente parecía la oportunidad perfecta, nadie lo habría culpado. Pero David entendió algo que cambió su historia. Si Dios le había prometido el reino, no necesitaba abrir la puerta con sus propias manos. Solo necesitaba esperar el tiempo perfecto de Dios. Quizá hoy tú también tienes delante una decisión importante. Tal vez podrías forzar una situación para que ocurra como tú quieres, pero pregúntate con sinceridad, ¿estoy actuando por fe o por desesperación? Porque esas dos cosas se parecen mucho, pero producen resultados completamente diferentes. La fe espera con confianza. La desesperación empuja puertas cerradas. La fe descansa en Dios. La desesperación quiere resolverlo todo de inmediato. La fe dice, Señor, hágase tu voluntad. La desesperación dice, tiene que ser como yo quiero. Hoy Dios te invita a descansar. No necesitas empujar la puerta correcta. Cuando llegue el momento señalado por Él, esa puerta se abrirá sin que tengas que romperla. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás por qué las mayores bendiciones de Dios casi siempre llegan cuando aprendemos a soltar el control y confiar completamente en sus tiempos. Y aquí es donde muchas personas descubren la diferencia entre vivir preocupadas y vivir confiando en Dios. Porque confiar no significa entenderlo todo. Confiar significa seguir caminando, aun cuando todavía no puedes ver el destino. Esa fue la decisión que tomó Ruth después de perder a su esposo. Humanamente, su historia parecía haber terminado. Había perdido a la persona que amaba. Estaba lejos de su tierra y no tenía ninguna garantía de que el futuro fuera mejor. Cualquiera habría pensado que Dios la había abandonado. Sin embargo, mientras Ruth solo veía un camino lleno de incertidumbre, Dios ya estaba preparando una historia que cambiaría generaciones enteras. Ruth decidió caminar sin saber lo que encontraría más adelante. No conocía el plan completo, solo sabía que no quería alejarse de Dios, y esa decisión transformó su vida para siempre. Lo que parecía una pérdida irreversible terminó convirtiéndose en el inicio de una bendición que jamás habría imaginado. Dios la condujo hasta Buz, restauró su vida y permitió que su nombre formara parte de la genealogía de Jesucristo. Lo que comenzó con lágrimas terminó formando parte del plan más grande de la historia. Quizá hoy tú también estás caminando sin entender el rumbo. Hay decisiones que no esperabas tomar. Hay despedidas que todavía duelen. Hay sueños que parecen haberse quedado atrás. Pero quiero recordarte algo. Dios nunca necesita explicarte todo para demostrarte que sigue contigo. Muchas veces Él solo te pide un paso más de confianza, un día más de fe, una oración más antes de rendirte. No tengas miedo de caminar cuando Dios te está guiando. Aunque todavía no conozcas el destino, Él nunca conduce a sus hijos hacia un lugar donde su amor no pueda alcanzarlos. Si permitió que una puerta se cerrara, también preparó el camino que ahora debes recorrer. Y aunque hoy parezca incierto, ese camino terminará llevándote exactamente donde su propósito quiere verte. Tal vez no entiendas el motivo de cada pérdida, pero un día comprenderás que Dios nunca estuvo quitándote algo para hacerte sufrir. Estaba despejando el camino para entregarte algo mucho mejor. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás cómo reconocer las pequeñas señales de que Dios ya comenzó a mover las circunstancias a tu favor y por qué muchas veces los milagros empiezan mucho antes de que nuestros ojos puedan verlos. Quiero que por un momento mires hacia atrás y recuerdes todas las veces que pensaste que algo era el final de tu historia. Tal vez fue la pérdida de un trabajo, una despedida que rompió tu corazón, un proyecto que nunca salió como esperabas, o una puerta que se cerró justo cuando estabas convencido de que era la respuesta a todas tus oraciones. En aquel momento sufriste, lloraste, preguntaste a Dios por qué permitía aquello, pero hoy al mirar atrás, ¿te has dado cuenta de que muchas de esas puertas cerradas terminaron librándote de un dolor mucho mayor? Esa es una de las formas en las que Dios fortalece nuestra fe. No siempre responde con explicaciones. Muchas veces responde con el paso del tiempo, porque el tiempo termina revelando aquello que las lágrimas no nos dejaban ver. Lo que ayer parecía una pérdida, hoy se convierte en un motivo de gratitud.
Lo que ayer parecía un fracaso, hoy entiendes que fue una protección. Y aquello por lo que tanto insistías, hoy ya ni siquiera forma parte de tus deseos, porque Dios transformó tu corazón. Eso fue exactamente lo que ocurrió con David antes de convertirse en rey. Hubo momentos en los que tuvo que esconderse en cuevas, huir constantemente y vivir como si fuera un fugitivo. Humanamente, parecía que la promesa de Dios estaba cada vez más lejos. Pero mientras David veía persecución, Dios estaba formando un rey. Cada dificultad fortalecía su carácter. Cada prueba aumentaba su dependencia de Dios. Si hubiera llegado al trono demasiado pronto, quizá no habría tenido la sabiduría para gobernar. El proceso fue tan importante como la promesa. Tal vez tú también estás viviendo un proceso parecido. No entiendes por qué algunas cosas tardan tanto. No comprendes por qué otras personas avanzan más rápido. Pero recuerda esto: Dios nunca tiene prisa porque nunca llega tarde. Él está formando la persona que necesitarás ser cuando recibas la bendición que tanto has esperado. Por eso deja de mirar únicamente la puerta que se cerró. Comienza a mirar la mano que sigue guiando tu vida. Esa mano nunca te ha soltado y jamás lo hará. Aunque hoy el camino parezca incierto, Dios continúa caminando delante de ti, preparando cada paso con un amor que supera todo lo que puedes imaginar. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás por qué muchas personas reciben el mayor milagro de su vida justo después del momento en que deciden dejar de insistir y comenzar a confiar completamente en Dios. Y si has llegado hasta este momento del video, quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir luchando contra una decisión que Dios ya tomó? Sé que no es fácil escuchar estas palabras. Hay puertas que duelen. Hay despedidas que todavía lastiman. Hay sueños que parecían perfectos y que de un momento a otro desaparecieron. Pero quiero que pienses en algo. ¿Y si aquello que hoy llamas pérdida es en realidad la mayor muestra del amor de Dios hacia ti? Muchas veces creemos que Dios nos bendice únicamente cuando dice sí. Pero también nos bendice cuando dice no, porque un padre que ama a sus hijos no les concede todo lo que piden. Les concede aquello que los acerca a un futuro mejor. Hay oraciones que Dios responde inmediatamente. Hay otras que responde con el paso del tiempo. Y hay algunas que responde cerrando la puerta para proteger el propósito que preparó desde antes de que nacieras. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Antes de ir a la cruz, oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquellas palabras nos enseñan una de las lecciones más profundas de la fe. Incluso cuando el camino era difícil, Jesús decidió confiar completamente en el plan del Padre. Sabía que detrás del dolor había un propósito mucho más grande. Y gracias a esa obediencia, hoy millones de personas conocemos el amor y la salvación de Dios. Quizá esa sea la decisión que Dios está esperando de ti. No que luches más, no que insistas más, sino que descanses en sus manos, que dejes de preguntar una y otra vez por qué una puerta se cerró y empieces a preguntarle: Señor, ¿qué quieres enseñarme con este proceso? Esa sola pregunta puede cambiar completamente tu manera de vivir. Porque cuando dejas de pelear contra la voluntad de Dios, algo extraordinario ocurre. El miedo pierde fuerza, la ansiedad comienza a desaparecer y la paz ocupa el lugar que antes ocupaba la desesperación. No porque todos los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque entiendes que tu vida está en las mejores manos posibles. Quédate conmigo hasta el final, porque en la última parte descubrirás la promesa que Dios quiere dejar grabada en tu corazón y comprenderás por qué algún día agradecerás cada puerta que Él decidió cerrar para proteger tu futuro. Si has llegado hasta este momento del video, quiero decirte algo que espero nunca olvides. Quizá hoy todavía no entiendes por qué Dios cerró esa puerta. Tal vez aún duele recordar lo que perdiste. Es posible que sigas preguntándote por qué algunas de tus oraciones no recibieron la respuesta que esperabas. Pero quiero que escuches esta verdad con el corazón abierto. El mayor acto de amor de Dios no siempre es abrir una puerta. Muchas veces es impedir que entres por ella. Piensa por un instante en todo lo que has vivido. Hay personas que ya no están en tu camino.
Hay lugares que dejaste atrás. Hay oportunidades que parecían perfectas y que nunca llegaron a realizarse. En aquel momento lo viste como un fracaso. Hoy algunas de esas cosas ya no tienen el mismo valor. Y otras, con el paso del tiempo, te hicieron comprender que Dios estaba protegiéndote de un dolor que jamás imaginaste. Eso mismo ocurrirá con la puerta que hoy tanto te cuesta aceptar. Quizá ahora no encuentres respuestas. Quizá todavía haya lágrimas. Pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y sonreirás al descubrir que Dios nunca te estaba quitando un futuro. Te estaba guiando hacia uno mejor. Por eso, deja de luchar contra aquello que Dios ya decidió cerrar. No gastes más tus fuerzas intentando abrir una puerta que Él, por amor, mantiene cerrada. En lugar de mirar lo que perdiste, comienza a mirar hacia donde Dios te está llevando. Porque mientras tú llorabas por una oportunidad, Él ya estaba preparando otra mucho más grande. Mientras tú insistías en un camino, Él estaba construyendo el que realmente conduciría a la paz que tanto has buscado. Hoy quiero invitarte a hacer una oración muy sencilla, pero profundamente poderosa. Dile a Dios: Señor, si esa puerta no viene de ti, dame la fuerza para dejar de insistir. Y si tienes un camino mejor, ayúdame a confiar aunque todavía no pueda verlo. Esa oración puede cambiar el rumbo de tu vida. Y antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Estoy confío en el plan perfecto de Dios. Hazlo como una declaración de fe. Puede que alguien lea esas palabras y encuentre el valor para dejar de luchar contra una puerta cerrada y comenzar a caminar hacia el propósito que Dios tiene preparado. Si este mensaje te ayudó, compártelo con esa persona que hoy está sufriendo porque algo no salió como esperaba. Tal vez Dios quiera usar este video para recordarle que un no también puede ser una de sus mayores bendiciones. Y si deseas seguir fortaleciendo tu fe cada día, suscríbete y acompáñanos en esta comunidad. Aquí caminamos juntos, recordando una verdad que nunca cambia. Dios jamás se equivoca. Si cerró una puerta, es porque ya está preparando otra infinitamente mejor. Confía, espera y sigue adelante. Lo mejor que Dios tiene para tu vida aún está por comenzar.